La increíble transformación de la secretaria embarazada que sorprendió al millonario E. Sol miró su reflejo en la ventana de la oficina. Los colores vibrantes de su barrio parecían un eco lejano comparado con el gris opaco de su trabajo. A sus 25 años, la vida parecía haberla encadenado en un escritorio, organizando documentos que no eran más que piezas del engranaje del día a día. Con cada risa que retumbaba en el aire, su corazón se hundía un poco más. Sus colegas, ajenos a su angustia, compartían anécdotas de sus vidas, riendo de un fin de semana lleno de libertad. Mientras tanto, el peso de la expectativa familiar y sus propias ambiciones la aplastaban. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Sol?, resonaba en su mente como un mantra doloroso. El comentario despectivo de su jefe, un millonario que se creía superior al mundo que ella conocía, encendió una chispa en su interior. La mirada burlona con la que se dirigía a sus empleados le recordaba que para él ella no era más que una secretaria, un engranaje más en su lujoso juego de poder. «Ya basta», murmuró en voz baja, sintiendo la urgencia de desafiar esa imagen. La determinación brotó en su pecho, alimentada por las recetas de su abuela que siempre hablaban de la perseverancia y la lucha de las mujeres en su familia. Mientras organizaba unos archivos, sus pensamientos se llenaron del eco de un cuaderno enfocado en pintar y crear. La imagen de su abuela, con sus manos llenas de pintura y pasión, recorrió su mente. La idea de perderse en el arte, de dar rienda suelta a su frustración, se convirtió en un deseo ardiente. Pero, en el fondo, la voz interna de la duda seguía interrumpiendo su camino. «¿Pero quién eres tú para soñar así, Sol?». La tensión en su interior se tornó casi insoportable. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia». Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En las noches solitarias, su apartamento cobraba vida con el paleta de colores que meditaba en su mente. Una explosión de emociones brotaba de sus recuerdos. A medida que comenzaba a trazar los primeros bocetos en el viejo cuaderno, cada trazo la liberaba un poco más, y la distancia con su realidad laboral se acortaba. Sin embargo, la sombra del juicio de su jefe se cernía sobre ella, un recordatorio constante de las expectativas sociales que la tenían atrapada. Momento tras momento, las dudas se volvían más intensas. ¿Qué pasaría si su arte no era suficiente? ¿Y si su jefe se reía de ella en la exposición? La presión de ser madre en camino se cruzaba con su deseo de volar libre y su imaginación comenzaba a desbordar, pero la ansiedad la devoraba. Su mente se inundaba de imágenes de su madre, su figura sólida y luchadora que había sacrificado tanto. «No puedo decepcionarte», pensó con angustia. El día de la exposición llegó, y con cada paso hacia el lugar sintió que la atmósfera se volvía más densa. El eco de los murmullos, la mirada crítica de su jefe y el palpitar irregular de su corazón sirvieron de fondo a su lucha interna. ¿Se atrevería a ser vista? La pregunta la paralizó mientras su arte esperaba ser descubierto. Mientras sus ojos buscaban los de su madre en la multitud, la incertidumbre la invadía. ¿Podría finalmente romper con el ciclo de la percepción ajena y demostrar que era más que lo que el mundo había definido para ella? Su valor pendía de un hilo, con el futuro de su propia historia al borde del abismo. La sala de exposiciones estaba llena de rostros curiosos, iluminados por las luces brillantes que destacaban las obras. Sol sintió cómo la presión de ser el centro de atención la rodeaba como un abrazo doloroso. Cada ojo que se posaba en ella era un recordatorio de sus inseguridades, de la voz interna que le decía que no era lo suficientemente buena. Aún así, había una insistente chispa dentro de ella, una pequeña llama de deseo por despojarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Cuando la inauguración dio comienzo, un grupo de críticos profesionales empezó a acercarse a sus pinturas.
Sus manos temblorosas se aferraban a la copa de vino como si fuera un ancla en medio de la tormenta que azotaba su mente. ¿Qué pensaría su jefe al ver su arte expuesto? La sensación de vulnerabilidad era opresiva, pero había un fuego despertando en su interior, recordándole las noches pasadas a solas donde había dejado que su espíritu comenzara a hablar a través de los colores. Un par de miradas inquisitivas dieron paso a la voz de un crítico, quien comenzó a analizar una de sus obras en voz alta. Las palabras fluyeron como un río, llenas de admiración y elogio. Sol se sintió como si flotara, su confianza comenzando a construir una base sobre la que podía finalmente estar de pie. Sus temores comenzaron a diluirse, y cuando escuchó lo que decían, las críticas internas empezaron a quedar atrás. Tal vez, solo tal vez, haya algo en mí que valga la pena, pensó con un atisbo de esperanza. Sin embargo, la llegada de su jefe interrumpió el momento de euforia. Al cruzar la sala, su presencia imponente llenaba el espacio con un aire de desdén. Sus ojos se posaron en las obras de Sol, y aunque su expresión era neutra, Sol sintió esa presión familiar. Recordó cómo su mirada había desgastado sus ambiciones, cómo había permitido que su arrogancia silenciara su voz. Era un enfrentamiento entre su arte y su historia, entre su presente y el futuro que deseaba construir. Reuniendo el valor, Sol se acercó a él. «Quiero que leas el significado detrás de mi obra», dijo, su voz temblando pero firme. Ella supo que este no era solo un momento de exposición, sino un instante de afirmación personal. Era una lucha interna, pero también una declaración. Mientras le explicaba el trasfondo de su pintura, su voz resonaba con fuerza, revelando su atesorada vulnerabilidad y fortaleza. La expresión de su jefe comenzó a cambiar. Su mirada pasó de la burla a la contemplación. ¿Era posible que se diera cuenta de que había más en ella que el rol que le había asignado? La tensión en la sala era palpable. Cada persona en el lugar daba la bienvenida a esta transformación. Sol continuaba hablando, pero de repente tuvo miedo de que sus palabras no fueran lo suficientemente potentes para romper las barreras. Se detuvo, y su corazón latía con fuerza. Pero, cuando vio la impresión en los rostros que la rodeaban, se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar cualquier cosa. La aceptación florecía mientras los murmullos de admiración se multiplicaban, llenando la atmósfera. La conexión con su arte, con su verdadero yo, había moldeado su resolución. Ya no era solo la asistente a un millonario. Al terminar su explicación, un silencio abarrotó el ambiente. Sol se sintió expuesta, y a la vez poderosa, esperando la respuesta de su jefe. Un instante que parecía eterno, donde su futuro dependía del juicio de aquel que había intentado pisotear su voz. «Lo que no soy aún», murmuró su jefe finalmente, «es una artista». Con ese comentario, Sol sintió que el mundo a su alrededor giraba. La confirmación resonaba en su mente, y ella sabía que su vida había comenzado a cambiar. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio de una batalla aún mayor. Mientras se alejaba, la inquieta pregunta la invadía. ¿Podría esta revelación abrir nuevas puertas, o traería consigo una lucha aún más intensa? El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo. A la mañana siguiente, un rayo de luz atravesó las cortinas de su habitación, iluminando las pinturas que había creado a lo largo de los años. Sol se sentó en el borde de la cama, reflexionando sobre el eco de las palabras de su jefe. «Lo que no soy aún, es un artista». Resonaban en su mente como un mantra. Pero esta vez, en lugar de sumergirse en la inseguridad, decidía utilizar esa herida como un impulso. El café humeante en su mano le ofreció un momento de calma. No podía dejar que la opinión de alguien más dictara su valía. Era hora de redefinir su camino. Durante demasiado tiempo, había sido una sombra en la vida de otros, especialmente de su patrón. Había llegado el momento de tomar las riendas de su propio destino. Con una determinación renovada, Sol se dirigió a su pequeño estudio. Un rincón olvidado en su departamento que siempre había sido un refugio secreto. La luz natural se filtraba a través de la ventana, iluminando cada trazo, cada mancha de color que contaba una historia propia. La paleta completa parecía vibrar de vida, y cada tono la invitaba a experimentar un nuevo comienzo. Hoy no era solo un día para pintar, era un día para explorar. A medida que sus pinceles danzaban sobre la tela, empezaron a surgir ideas. No podía ser la misma Sol que había limitado su capacidad expresiva por el miedo. Mientras mezclaba colores vibrantes, decidido a plasmar una narrativa que resonara con su verdadero ser, comenzaron a aparecer no solo paisajes, sino también emociones crudas y salvajes.
Su arte se convertía en una declaración de su lucha y trascendencia. Sin embargo, un pensamiento persistente amenazaba con derrumbar su enfoque: la necesidad de apoyo, de validación externa. Pero, ¿qué ocurrirá cuando exponga esto al mundo?, se cuestionó. La voz internal que había dominado su vida la instaba a mantenerse en la sombra, temerosa de ser juzgada de nuevo. Fue entonces cuando decidió que lo que necesitaba era un cambio de mentalidad. Si quería ser vista como una artista, tendría que actuar como tal, no como la asistente de un millonario. Esa tarde, con un cuadro a medio terminar y un corazón palpitante, tomó una decisión radical. Iba a buscar a un mentor. Había escuchado sobre una artista local, Renata, conocida por su estilo audaz y su capacidad para dirigir a jóvenes talentos. Las historias sobre la forma en que desafió las expectativas de su entorno había inspirado a muchos, y Sol necesitaba esa chispa de innovación para catalizar su transformación. Mientras investigaba el contacto de Renata, una parte de ella sentía que estaba cruzando una línea invisible. Aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino un paso hacia el crecimiento. Con cada movimiento comenzó a practicar afirmaciones, convenciendo a su mente de que merecía más que lo que había sido hasta ahora. Al final del día, Sol se sentía exhausta pero satisfecha. Había comenzado una nueva etapa, una donde las dudas serían parte de su proceso, pero no el centro de su historia. Sol saboreó su primer paso hacia la autoafirmación y comprendió que el verdadero desafío había comenzado. Estaba dispuesta a exponerse, a la crítica y a los riesgos que conllevaba el deseo de ser vista. Con la mente clara y una dirección definida, se sintió lista. La llamada que iba a hacer a Renata podría transformar su vida o confirmarla en su papel anterior, pero también sabía que quien no arriesga no gana. Tomó el teléfono y mientras marcaba, la adrenalina zumbaba en sus venas. Esta vez no había marcha atrás. Su mente estaba firme y su deseo de crecer superaba el miedo. El sonido del timbre resonó, devorando el silencio de su hogar. Sudor en su frente, una voz la invadió. ¿Quién está del otro lado? La respuesta que recibiría podría cambiarlo todo. ¿Qué respuesta obtendría? El pulso de Sol se aceleró mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. La pregunta resonó en su mente como una advertencia, pero quería responder con fuerza. «Soy yo, Sol. Busco a Renata», logró articular, sintiendo la presión de un instante que podría definir su futuro. Breves momentos pasaron antes de que la voz contestara. «¿Qué deseas, Sol?». Era el tipo de pregunta que podría ser un filtro, una prueba de su determinación. Tomó aire, sintiendo una mezcla de nerviosismo y empoderamiento. Las palabras retumbaban en su cabeza. «No soy solo la asistente de un millonario, soy artista. Quiero aprender de ti, quiero ser mejor, quiero crear, necesito tu guía», respondió con una seguridad que no sabía que tenía. Las palabras, en parte, eran un desafío a sí misma. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y a pesar de la distancia, pudo sentir el escepticismo en el aire. ¿Por qué crees que podría ser un artista? Es un camino difícil. Era un golpe directo a su confianza, pero en lugar de desvanecerse, el fuego en su interior creció. Le explicó sobre su viaje, cómo había llegado a este punto, después de años de lucha con su identidad. Relató sus días en la sombra, y cómo esos días la habían formado, complicados pero valiosos. «Quiero aprovechar mi historia y mis experiencias, quiero convertirlas en arte», concluyó, viendo cómo su voz se convertía en una fuente de poder para ella. Renata, tras un breve silencio, asintió. «Está bien, podemos hablar, pero no te prometo que este viaje será sencillo. La crítica es feroz y la duda, constante». Era un test, un paso hacia una posible mentoría que Sol sabía tenía un precio. Esa noche, los miedos que habían anidado en su pecho comenzaron a cobrar vida. Sin embargo, también se intensificó su deseo de enfrentar todos esos demonios. La necesidad de validación seguía acechando, pero decidió que si había una oportunidad, iba a aprovecharla al máximo. No iba a permitir que la sombra del miedo la controlara. Durante los días siguientes, Sol se sumergió en la preparación para su encuentro con Renata.
Investigó sobre su trabajo, sus exposiciones y su influencia en el arte local. Comenzó a crear una serie de piezas que reflejaban sus emociones más profundas, una adición a su lienzo personal que nunca había explorado con tanta sinceridad. Con cada trazo, comenzó a hacer frente a la voz interna que le decía que no era suficiente. Las dudas se transformaban poco a poco en afirmaciones de valentía. El arte se convirtió en su refugio, pero también en una batalla que la empujaba a enfrentar lo que había mantenido oculto. Se cuestionó cuántas veces había dejado que las opiniones ajenas definieran su creatividad. Se sentía lista cada vez que se acercaba la fecha del primer encuentro. Sin embargo, cuando llegó el día, la realidad del desafío la golpeó con fuerza. La idea de presentarse ante Renata, una artista consagrada, era aterradora. Su mente la instaba a formular excusas, a volver a esa sombra que había jurado abandonar. Pero, en lugar de ceder, se miró en el espejo con determinación y se propuso demostrar que podía renacer de sus inseguridades. Al llegar al estudio de Renata, el aroma a pintura fresca la envolvió. Sabía que este sería el primer paso hacia su metamorfosis. Sin embargo, frente a la puerta, se detuvo un instante más, sintiendo la presión de una expectativa personal. ¿Estaba realmente lista para todo lo que eso implicaba? Las dudas se arremolinaban en su estómago, preguntándose si podía realmente demostrar que alguna vez había sido algo más que una sombra. Con compasión y resonancia dentro de sí misma, empujó la puerta. La decisión de entrar la llevaría hacia un camino que no podía prever. El viaje hacia su transformación, llena de incertidumbre y promesa, apenas comenzaba. ¿Qué desafíos la esperarían al cruzar ese umbral? El ambiente del estudio era casi abrumador. Paredes adornadas con lienzos en diferentes etapas de finalización, cada uno narrando una historia única, parecían juzgarla en silencio. Sol respiró profundamente, buscando calmar la tormenta de ansiedades que amenazaba más que las palabras duras de Renata, la interna, la que siempre la había sometido. Renata, elegante e imponente, la recibió con una mirada que parecía examinar su alma. «¿Así que eres tú? ¿He escuchado que quieres ser artista?» A pesar de su tono neutral, Sol sintió una mezcla de aliento y desafío en esas palabras. Era una invitación a revelar su verdad, y eso la llenó de nervios. «Sí, quiero encontrar mi voz», afirmó, su voz temblando ligeramente, pero su mirada se mantuvo fija, negándose a abandonar esa conexión visual. Sabía que en aquel instante había mucho en juego, no solo en el futuro de su carrera artística, sino en su propia identidad. «Tu voz», repitió Renata, como si estuviera sopesando el valor de esa afirmación. «¿Y cómo piensas hacerlo?» El arte requiere un compromiso con uno mismo que pocos están dispuestos a asumir. Era un desafío directo. En ese momento, Sol sintió que el verdadero enfrentamiento no era solo contra Renata, sino contra su propia historia. Se armó de valor y comenzó a relatar su trayectoria, desde aquellos momentos de inseguridad que la mantenían al margen de sus deseos, hasta la lucha por encontrar su esencia. A medida que su relato avanzaba, notó cómo las palabras empezaban a fluir de su interior, como si cada una desnudara pedazos de su alma. «Me he dejado influir demasiado por lo que otros piensan de mí», admitió, buscando la mirada de su mentora. «Pero estoy aquí porque quiero transformar eso en mi arte». La sinceridad en su voz la sorprendió a sí misma. Había un golpe de firmeza que la empujó a compartir su verdad más oculta. Renata la observó con una calma que solo aumentaba la presión. Las palabras pueden ser vacías. Artistas que las utilizan sin propósito se evaporan en el aire. Te enfrentarás a la crítica. Te desnudan, y no todos son amables. Sol sintió cada una de esas palabras como un eco dentro de su mente. Durante años había navegado entre las opiniones de los demás, pero ahora ese eco se convirtió en un mantra. «Si no empiezo a arriesgarme, nunca descubriré lo que puedo llegar a ser», se respondió a sí misma, sus manos temblando sutilmente en un acto reflejo. «Bien», dijo Renata, finalmente quebrando el silencio. «Empezaremos hoy». Sol no podía creerlo. Se estaba ofreciendo la oportunidad de aprender,
pero estaba consciente de que no sería fácil. La realidad de la crítica comenzaba a ser tangible, y en su interior comenzaba a formarse un profundo deseo de demostrar que podía aportar algo valioso. Las sesiones próximas no solo serían sobre pintura o técnica. Sol se prepararía para explorar su identidad, desnudando su esencia y dejando que aflorara el verdadero arte que había estado albergando durante años. Su desafío sería encontrar la habilidad de exhibir su vulnerabilidad convertida en fuerza, en una paleta de colores que contara su historia. Cada encuentro se convertiría en una prueba, no solo técnica, sino emocional. Tendría que enfrentarse no solo a Renata, sino a la crítica que había temido toda su vida, la suya propia. Estaba eligiendo un camino que no solo podía llevarla a la cima como artista, sino a descubrir su valor como mujer. Mientras se retiraba del estudio aquella tarde, sus pensamientos giraban entre el miedo y la posibilidad. Este era el momento en que realmente debía tomar las riendas de su vida. La voz interna que siempre le había dicho que no era suficiente comenzaba a apagarse, y en su lugar surgía una nueva determinación. Pero, con cada paso, sabía que lo más difícil estaba por llegar. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de sus dudas y convertirlas en arte? Las paletas de colores que habían representado su lucha personal apenas estaban listas para el primer trazo. El verdadero reto era cómo convertir todo ese dolor y anhelo en algo que resonara no solo con su propia esencia, sino con los demás. Mientras se alejaba, una pregunta le rondaba inquietantemente. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos y construir su propia voz, o el eco de sus inseguridades la seguiría persiguiendo? El estudio, ahora familiar pero aún intimidante, la recibió con un nuevo tono de desafío. Renata, con su porte siempre firme, trazó con la mano un gesto que invitó a Sol a acercarse a la mesa de trabajo. Ante ella, una amplia selección de materiales esperaba, cada uno como una promesa de redescubrimiento. Hoy es sobre acción, no más palabras vacías, dijo Renata, su voz imponente desafiando a Sol a probarse a sí misma. Quiero que elijas un color que te represente. Saquemos ese eco que llevas dentro y lo hagamos visible. Sol titubeó, su mente divagaba mientras observaba la amplia gama de pinturas. Cada tono parecía susurrarle una historia, recuerdos de un pasado que la habían definido y otros que soñaba construir. Se detuvo ante un azul profundo, que, a medida que lo miraba, parecía reflejar sus ansiedades, pero también su anhelo. Respondió con la valentía que le costó encontrar. ¿Por qué ese azul?, preguntó Renata, intencionada en desenterrar sus motivos. Porque es la calma que deseo, y el océano de inseguridades que me abruma al mismo tiempo, confesó, sintiendo una oleada de honestidad. Perfecto. Ahora, dibuja tu primera línea, instó Renata. La voz de su mentora parecía no solo impartir instrucciones, sino impulsar a Sol a salir del caparazón que había construido a lo largo de los años. Su mano temblaba al levantar el pincel, pero en el instante en que el color tocó el lienzo, algo nuevo surgió en ella. Una mezcla de ansiedad y liberación. Con cada movimiento, comenzó a desatar las emociones que habían estado encerradas en su interior. En esa primera sesión, su intención no era crear una obra maestra, sino expresar lo que llevaba dentro, los miedos que siempre había rehuido. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. A medida que el azul se extendía sobre la tela, un torrente de inseguridades emergió a la superficie. Recordó comentarios desalentadores de su pasado, las miradas escépticas, las comparaciones que siempre la hicieron sentir insuficiente. Por unos momentos el pincel se detuvo. Su corazón palpitaba con fuerza, amenazando con frenarla. ¿Estás bien?, preguntó Renata, con una atención que desbordaba la fría profesionalidad. Era más que una mentora, se había convertido en un catalizador para sus temores. Sí, no, es solo que tengo miedo de lo que la gente pueda pensar, confió Sol, su voz ahora un susurro temeroso. Renata se inclinó un poco más hacia adelante. El miedo es parte del proceso. Si quieres ser artista, debes aprender a convivir con él.
El arte sin vulnerabilidad es una performance vacía, dijo, una chispa de desafío en sus ojos. Sol se permitió un instante de introspección. Todo lo que había aprendido hasta ese momento empezaba a tomar forma. Comprendía que la verdadera batalla no estaba en el lienzo, sino en su mente. ¿Podría despojarse de las expectativas ajenas y abrazar su propia realidad? Decidida a continuar, volvió a sumergir el pincel en el azul. Con cada trazo, los límites de su autoexigencia se desdibujaban. Los movimientos se volvían cada vez más audaces. La pintura fluía, y con ella, sus miedos empezaban a adquirir una forma diferente. Lo que antes había sido un símbolo de angustia, se convertía lentamente en una herramienta de liberación. Mientras fijaba su mirada en la tela, el pánico empezaba a transformarse en determinación. Era una revelación profunda. La creación sería su salvación. En ese instante, comprendió que la expresión artística era un puente hacia su verdad. Pero, a la vez, la autoevaluación y la vulnerabilidad que implicaba esta transformación la aterraban profundamente. Terminada la primera sesión, un aire electrizante de desafío quedó suspendido en el estudio. Sol sabía que esto apenas era el comienzo. Habiéndose confrontado consigo misma, una nueva capa de compromisos se desvelaba ante ella. Con cada encuentro, su valentía iría en aumento, pero al mismo tiempo sabía que lo peor estaba por venir. ¿Cómo respondería cuando la cuestión de su propio valor finalmente emergiera en forma de críticas o comparaciones? De regreso a casa, un nuevo eco la seguía. No era solo una lucha contra la inseguridad, sino también una búsqueda de autenticidad. ¿Podría ser suficientemente fuerte para sostener su nueva voz cuando finalmente llegara el momento de ser juzgada? La presión aumentaba. No pudo evitar que sus pensamientos se desdibujaran al recordar la sensación de la brocha en sus manos. La sesión la había dejado exhausta y a la vez rebosante de un vigor desconocido. Cada trazo en el lienzo no solo se convertía en parte de su obra, los convertía en una representación de su lucha personal. El día siguiente, la rutina cotidiana la esperaba. La secretaría seguía inalterable, con su burocracia monótona y el sonido del teclado que la embargaba con una sensación de ahogo. Era allí, entre una montaña de documentos, donde sus pensamientos divergen. La frustración era evidente, pero, por primera vez, sentía que estaba en la antesala de un cambio. «Debo volver al estudio», se dijo a sí misma mientras arreglaba la papelería. La urgencia de plasmar en el lienzo todo lo que despertaba en ella la rebelión de su creatividad empezaba a opacar las sombras de su autoexigencia, incluso en su trabajo. Al regresar a su espacio de creación, el aroma de la pintura la envolvió como un abrazo cálido. Su mirada se posó en el lienzo, aún con el azul que había dejado marcado. Sin pensarlo dos veces, preparó sus materiales. Esta vez se dispuso a dejar salir la versión más auténtica de sí misma. Mientras se sumergía en su proceso, la voz de Renata resonaba en su mente. El arte sin vulnerabilidad es una performance vacía. Aquella frase se convirtió en un mantra que guiaba cada movimiento de su mano. Esta vez no quería rehuir de su miedo, en lugar de eso, buscó representarlo. Optó por colores que contrastaban con aquel azul profundo, tonos vibrantes que simbolizaban su deseo de liberarse. La determinación se transformó en forma y color, cada vez más presente en el lienzo. Sin embargo, el temor no se disipaba del todo. En la profundidad de su creación surgía el eco de las críticas que temía recibir. La idea de que su obra podría ser considerada inadecuada la asediaba. Y la imagen de sus antiguos jefes, sus miradas de desaprobación, la atormentaba. Se sintió atrapada entre el deseo de expresarse y el miedo a ser juzgada. Fue en esos momentos de duda que un destello de claridad la atravesó. Entendió que su historia, con todas sus inseguridades, merecía ocupar el centro del escenario. La pintura era su voz, y si bien podía temer el juicio, también podía ser capaz de encontrar su fuerza en él. Desde esa perspectiva, el miedo se convertía en un compañero. Al concluir aquella sesión,
Sol se sintió desgastada, pero invadida por una euforia inesperada. Había comenzado a comprender que el arte no solo era una forma de expresión, sino un acto de resistencia. Las piezas de su vida empezaban a encajar, revelando no solo su deseo de ser artista, sino su necesidad de ser auténtica. De regreso a casa, una profunda reflexión se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si realmente comenzara a compartir sus obras? La idea la estremecía, pero quería saber si su voz era lo suficientemente fuerte como para sortear las murallas de la duda. ¿Estaría lista para arriesgarse a ser vista y quizás a ser escuchada? Mientras se acomodaba para dormir, una pregunta quedó grabada en su mente. ¿Podría enfrentar a sus adversarios, aquellos que siempre cuestionaron su valía, y convertir sus miedos en el motor de su pasión? La decisión que tendría que tomar en los próximos días la aguardaba, y el eco de su intención reverberaba con cada palpitar de su corazón. Con esa inquietud en la mente, comenzó a esbozar un plan. Era momento de evaluar hasta dónde estaba dispuesta a llegar, incluso si eso significaba abrirse a la vulnerabilidad más cruda. La inminente confrontación la acompañaba, un abismo de posibilidades creándose a su alrededor, y el arte podía convertirse en su lanzadera hacia la libertad. Su historia estaba por escribirse, y el próximo paso no sería fácil. Esta vez no puedo detenerme, pensó, dejando al borde de su conciencia la promesa de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Enfrentar su verdad se estaba convirtiendo en una imperiosa necesidad. ¿Podría por fin saldar sus cuentas con el pasado? La respuesta, en el lienzo y en su vida, estaba más cerca de lo que imaginaba. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de la ventana del estudio, iluminando el caos organizado de sus materiales de pintura. Sol se sentó delante del lienzo, su corazón latiendo con la anticipación de un nuevo comienzo, pero la duda también persistía a su lado, como un espectador mudo. Había algo diferente en su enfoque, una chispa que la empujaba más allá de la rutina habitual. Era momento de transformar su deseo en acción. Mientras preparaba la paleta, cada color parecía tener su propia historia que contar. Aquel día no solo iba a pintar, iba a desnudarse emocionalmente en una hoja en blanco. Decidió que cada trazo iría acompañado de un pensamiento, un sentimiento específico que había guardado en su interior a lo largo de los años. La forma en que aquel azul profundo había rivalizado con los colores brillantes de su reciente obra resonaba en su interior. El miedo empezaba a cambiarse en fuerza. Sin embargo, cada vez que mojaba la brocha en la pintura, la imagen de su jefa aparecía en su mente, evaluando cada uno de sus movimientos. Esa mirada crítica, con su ceño fruncido y actitud escéptica, se cernía sobre su inspiración. Pero ahora, en lugar de permitir que esa imagen la detuviera, decidió desafiarla. ¿Y si tuvieras que mostrar tu verdadero yo?, se preguntó mientras se lanzaba a los primeros trazos con una intensidad renovada. Sus movimientos fueron fluidos, como de un bailarín que desconociera el miedo al juicio. Colocó el pincel en el lienzo con la misma decisión con la que decidió cortar las ataduras que la mantenían prisionera de las expectativas ajenas. El reconocimiento de su vulnerabilidad comenzó a traducirse en líneas y manchas de color. Era una liberación, y cada nuevo giro del pincel la llevaba más lejos de las sombras de su pasado y más cerca de su esencia auténtica. Después de unas horas, se detuvo para contemplar su trabajo. La complejidad de su creación representaba no solo el enfrentamiento con sus inseguridades, sino también la posibilidad de abrazar su identidad artística. En ese momento, su mente comenzó a volar hacia el futuro. Ella podría organizar una pequeña exposición en su propio hogar. Había un espacio atractivo en su sala de estar que podía transformarse en una galería improvisada. Sería un primer paso para compartir su arte y con él, su historia. Mientras hacía una lista con los pasos a seguir, la mente de Sol lidiaba con una nueva oleada de inquietud. Aunque el impulso de avanzar era fuerte, la idea de ser el centro de atención la aterraba. Plasmar sus miedos en el lienzo era un acto audaz, pero hacerlos visibles al mundo era toda una prueba. ¿Podría realmente enfrentarse no solo a la crítica de sus colegas, sino a la posibilidad de ser mal interpretada? A medida que la tarde se desvanecía, tomó una decisión. Esa exposición no sería solo una muestra de su obra, sería una declaración de su transformación. Pasó la noche dibujando invitaciones, planificando detalles, casi como si estuviera creando otra obra de arte. La actividad sacó a relucir un nuevo sentido de propósito. Estaba dispuesta a arriesgarse a ser vista, sin filtros ni mascaradas.
Finalmente, se quedó dormida con el pensamiento vibrante en su mente. El momento de la verdad había llegado. La concepción de un autoconocimiento más profundo la mantenía alerta, y la pregunta que le aterrizaba y emocionaba a la vez resonaba en su interior. ¿Quién sería realmente en el momento de la revelación? Al despertar, el miedo había tomado una nueva forma, uno que ahora parecía transformar su inseguridad en determinación. Su exposición sería el catalizador de su cambio, y cada día que pasara sería un paso más hacia la liberación de su verdadero yo. Sin embargo, el eco de la incertidumbre permanecía, exigiéndole que se preguntara una vez más, ¿podía realmente dar ese salto y presentar su historia al mundo? Con el corazón palpitante de emoción y miedo, se preparó para llevar a cabo su visión, pero sabía que cada paso hacia el escenario era también un camino hacia lo desconocido. ¿El arte podría convertirse en su verdadero refugio o sería su perdición? La respuesta estaba al otro lado del lienzo. La semana previa a la exposición fue un torbellino de emociones y preparativos. Cada mañana, Sol se despertaba con el estómago lleno de mariposas, y aunque cada trazo que hacía en el lienzo parecía más seguro, su mente seguía tambaleándose entre la ilusión de ser vista y el temor a ser rechazada. En horarios dispersos, entre el trabajo y su vida cotidiana, dedicaba horas a preparar su espacio. La sala de estar se transformaba lentamente en una galería personal, cada rincón con un potencial inexplorado. Las invitaciones estaban listas, y aunque la respuesta de sus amigos y colegas eran un alivio, las preguntas internas persistían. ¿Realmente le importarían a alguien? ¿Serían sus emociones lo suficientemente potentes para resonar en otros? En horarios dispersos, entre el trabajo y su vida cotidiana, dedicaba horas a preparar su espacio. La sala de estar se transformaba lentamente en una galería personal, cada rincón con un potencial inexplorado. Las invitaciones estaban listas, y aunque la respuesta de sus amigos y colegas eran un alivio, las preguntas internas persistían. ¿Realmente le importarían a alguien? ¿Serían sus emociones lo suficientemente potentes para resonar en otros? El día antes de la exposición, decidió dedicar un tiempo para reflexionar. Se sentó en su estudio, observando la obra que había creado. Esa amalgama de colores, donde el dolor y la liberación coexistían, era un espejo de su viaje personal. Con cada pintura se vio a sí misma despojándose de capas, revelando un ser que había estado oculto durante años. Pero esa revelación también la llenaba de dudas. ¿Y si la gente no entendía el verdadero mensaje detrás de su arte? Pasó horas en la tela, preparando una de las piezas que consideraba más íntima. Era un autorretrato abstracto que capturaba su lucha interna y la esperanza que había encontrado en la creación. Al aplicar cada pincelada, casi podía sentir cómo el miedo a la crítica se diluía en el color. Al finalizar, contempló la obra mientras un torrente de emociones la invadía. «Esto es lo que soy», pensó, sintiendo que por primera vez estaba lista para mostrarse sin miedo a ser intimidada por las opiniones ajenas. El día de la exposición llegó con una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras arreglaba los últimos detalles, la fuerza que había encontrado en su arte la mantenía anclada. Sabía que presentarse a sí misma sería un acto de valentía. La luz del sol, que se filtraba a través de las ventanas, iluminaba el ambiente con calidez, algo que Sol decidió interpretar como una señal positiva. A medida que sus amigos y colegas llegaban, las risas resonaban en el aire. Allá estaban, mirando sus obras con atención, y ella sintió un alivio inesperado. Agradeció cada comentario entusiasta y cada mirada de interés. Pero en su interior, el eco de la duda seguía susurrando. ¿Serán sinceros? ¿Verán más allá de la pintura? Finalmente, el momento de hablar llegó. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó al grupo reunido. Las palabras parecían fluir, pero al recordar a su jefa, sintió que una sombra se acercaba. Se detuvo un segundo, miró a su alrededor y dejó que su sinceridad reemplazara el temor. Habló sobre su viaje, sobre los miedos que la llevaron a pintar, y cómo su arte había sido un refugio en medio del caos.
Las reacciones variaban. Algunas personas sonrieron, mientras que otras parecían profundas en su pensamiento. Pero lo que más le impactó fue la mirada de una mujer de su oficina, que por una vez parecía admirar su valentía. Cuando la exposición culminó, Sol salió al jardín, buscando un momento para procesar lo ocurrido. Había comenzado a liberar su voz, pero la conversación interna aún no había terminado. Esto es solo el principio, se decía mientras respiraba profundo. Había un camino por delante, pero ahora era más consciente de su fuerza interior. Su arte había comenzado su vida propia. Sin embargo, mientras volvía al interior, una voz viniente de su mente le advertía. Aquella jefa crítica y exigente estaba en el fondo de su cabeza, intentando desestabilizar su nuevo equilibrio. ¿Podría su transformación resistir la presión que vendría? ¿Estaba lista para enfrentar a esa versión de su jefa de una vez por todas? La incertidumbre la acompañaba, y la respuesta a esa pregunta se convertía en su próximo desafío. Sol observó el reflejo de su sonrisa en el espejo mientras se preparaba para el día. La exposición había sido un éxito rotundo, pero eso era solo el principio de su nueva vida. A partir de ese momento, las dudas y temores que la habían asediado comenzaban a desvanecerse lentamente. Su arte ya no era solo una forma de expresión, sino la representación tangible de su evolución personal. Había aprendido que cada trazo que hacía en el lienzo era un testimonio de su valentía y autenticidad. Su primer paso hacia el reconocimiento comenzó a tomar forma. Decidió abrir un pequeño taller donde enseñaría a otros a liberarse a través del arte. Con cada clase se dio cuenta de que no solo inspiraba a sus estudiantes, sino que reforzaba su propio sentido de propósito. Ver a otros superar sus límites y encontrar su voz la llenaba de satisfacción y orgullo. Había pasado de ser la secretaria de un millonario a convertirse en una mentora y guía, lo que fortalecía su confianza y reafirmaba su lugar en el mundo. Un día, mientras preparaba una lección sobre la expresión de emociones a través de colores, su teléfono sonó. Era su jefe, quien le pedía que lo acompañara a un importante evento de arte en la ciudad. Se detuvo un instante, sintiendo la presión de la antigua crítica que siempre la observaba desde lejos. Pero esta vez su respuesta fue inesperada. Con firmeza dijo: «Gracias, pero ya no soy la misma Sol que dejaste de lado. He encontrado mi camino y estoy muy ocupada construyendo mi propia vida». La sensación de libertad era abrumadora. Cerró la puerta de ese capítulo de su vida, sabiendo que había crecido más allá de las etiquetas que otros intentaban imponerle. Ya no sentía la necesidad de la validación ajena. Su reconocimiento venía de dentro. Había logrado lo que tanto había anhelado: definirse a sí misma y no permitir que los demás la delimitaran. La verdadera prueba de su transformación llegó cuando fue invitada a una exposición de arte local donde se encontraría cara a cara con su viejo jefe. En un momento de silencio, sintió los ojos de todos sobre ella. Sin embargo, en lugar de temer la crítica, se sintió fuerte y segura. Sabía que su viaje no había sido en vano y que cada inseguridad había valido la pena. Su arte, que había sido una forma de escapar, ahora se convertía en su herramienta de empoderamiento. En una conversación breve y sin resentimientos, su jefe reconoció su crecimiento. «Parece que has encontrado tu lugar, Sol», dijo. Sin quererlo, estaba validando su viaje, y con ello, su antigua imagen personal se desmoronó casi instantáneamente. Ella sonrió, agradecida por la experiencia, pero lista para seguir adelante. Había conquistado su lugar en el escenario, y más importante aún, había cimentado su autovalor. Los meses pasaron y su nombre comenzó a ser reconocido en el ámbito artístico. Agradeció cada oportunidad que se presentaba. Su pasión la alimentaba y la llevaba a explorar nuevas técnicas y estilos. Los colores que antes estaban guardados en su paleta empezaron a fusionarse en una serie de obras que hablaban directamente de su viaje de transformación. Cada exposición era una celebración no solo de sus creaciones, sino de su voz recuperada y el poder que había encontrado en su autenticidad.
Finalmente, se sintió lista para compartir su historia en una conferencia, donde hablaría sobre el poder del arte como medio de autodescubrimiento. Al subir al escenario, el pulso en su corazón no era de miedo, sino de emoción y satisfacción. Comenzó a compartir su viaje, no como la secretaria del millonario, sino como la artista que había surgido de las cenizas de su antigua vida. Las ovaciones del público resonaron en su corazón, recordándole que había logrado lo que antes parecía imposible. Desde ese día, Sol no solo se convirtió en una artista respetada, sino también en una fuente de inspiración para otros. La niña que había temido ser vista había dejado de lado sus ataduras y se había transformado en una mujer fuerte, segura y reconocida en su campo. Había confrontado su pasado, abrazado sus inseguridades y en última instancia se había logrado a sí misma. Mientras contemplaba su futuro desde la ventana de su estudio, sonrió. Sabía que aún habría desafíos, pero ahora tenía la confianza y las herramientas para enfrentar cualquier obstáculo. Había conquistado su propia historia, y eso era solo el comienzo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que asegúrense de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que serán un verdadero motor de inspiración. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas narrativas de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque cada voz cuenta y su participación es vital.